Dentro de su furiosa y por eso descarada ofensiva en contra de Ricardo Salinas Pliego, el presidente de la República ha dicho que a él le daría vergüenza pasear o andar en un yate como el que tiene el propio empresario dueño de Grupo Salinas. Más allá de que cada quien tiene sus propias expectativas, como por ejemplo la del presidente de la República que vive en un palacio a costa de la mayoría de los mexicanos que pagamos nuestros impuestos, la pregunta es, ¿qué cosas sí le dan pena al presidente y qué cosas no le dan pena al presidente? Abordemos las que no le dan pena. ¿No le da pena a Andrés Manuel López Obrador descalificar a los ciudadanos que aspiran, de acuerdo con sus propios valores y su propia libertad, a tener un mejor confort en su nivel de vida? A comprarse un auto, o dos, o tres, de las marcas más suntuosas que se quiera, o un yate, o un avión, o usar la ropa que se quiera, o zapatos, y pasear por el mundo si así también determina el libre albedrío, y con ello en consecuencia lo único que corresponde a un gobierno es que en efecto todo esto resulte lícito como resulta lícito en el caso de Ricardo Salinas Pliego. Hay quienes podemos tener esas mismas expectativas u otras. No importa descalificar absolutamente a nadie de acuerdo con los deseos, vamos, los sueños y hasta la posesión que de acuerdo con la realización de los sueños de cada quien alcancemos a tener. Entonces, esto nos remite irremediablemente a lo que sí podría darle vergüenza al presidente de la República porque tiene que ver con el incumplimiento de sus funciones y desde luego también con la propaganda que él teje respecto de la realidad de la que él abjura y sin embargo de la que, vaya ironía, él es el principal responsable. Por eso le pregunto, presidente, ¿no le da vergüenza a usted tener 3 hijos que otrora no tenían dinero y ahora se han vuelto nuevos ricos? Que ellos sí, con el dinero de los mexicanos, viven una vida de opulencia y de grandes negocios, porque los chocolates no se pagan solos, ni se sufragan toda la comercialización del mismo solos o como por arte de magia y menos con un billete de 200 pesos, su Sor Juanita. ¿No le da vergüenza los contratos multimillonarios que con un prestanombre han establecido sus hijos para agarrar todo el dinero posible de los recursos del erario? ¿No le da vergüenza, presidente, que uno de sus hermanos recibiera dinero de quién sabe dónde y lo gastara en quién sabe cómo para que luego usted dijera que es en favor del movimiento? ¿Qué pena le daría a un hombre que de veras tuviera escrúpulos que su prima firmara contratos millonarios, multimillonarios con Pemex, o su comadre, directora de la jornada Carmen Lira, recibiera más de 1,200 millones de pesos por publicidad? ¿Eso no le da vergüenza, presidente? ¿No le da vergüenza que haya tantos niños que padeciendo de cáncer no tienen medicamentos? Y que muchos de ellos infortunadamente, desesperadamente, indignantemente hayan perdido la vida justamente por falta de atención médica? ¿No le da a usted vergüenza la cantidad de muertes evitables que ocurrieron, sin embargo, por el terrible manejo del COVID? Pero a usted le preocupa un yate, usted haciéndose el austero. Sin embargo, no le preocupan los 11 feminicidios por día que ocurren en este país, incluso a costa de la espalda que usted le dio a las mujeres que claman porque se eviten esas violencias consuetudinarias y permanentes.
¿No tiene usted vergüenza? ¿No se le cae la cara de vergüenza atacando a mujeres como lo ha hecho con Denise Dresser, como lo ha hecho con Azucena Uresti o con Carmen Aristegui, con María Amparo Casar? ¿No le da vergüenza difamar a todos los periodistas y académicos, intelectuales y dueños de los medios con tal de mantener encendida la llama de la propaganda y tratar de evitar que nos demos cuenta de esa masacre que ocurre en el país? Y ahora que hablo de masacres, ¿no siente usted vergüenza? Vamos, presidente, ¿puede usted dormir con los más de 180,000 homicidios cuando usted lo que dijo fue que desde el primer momento esto disminuiría? ¿No le da vergüenza decir que usted metería de las calles el ejército y sin embargo sacó a más elementos? Y luego que dice que no lo dijo. ¿No le da vergüenza, presidente? ¿No le da? Es usted un impúdico y en efecto un cínico cuando plantea los abrazos para los delincuentes, aunque los balazos sean para la gente de bien, que no quiere ser extorsionada. ¿No le da vergüenza, en fin, presidente, estar montado en un aparato de Estado para establecer operativos suficientes que presionan a los medios de comunicación para no cuestionar a su criatura? Vamos, ¿no le da vergüenza tener una criatura política? Ni haber violado la ley para que ella desde hace más de 2 años estuviera en campaña, reitero, ilegalmente. ¿No tiene usted vergüenza cuando los recursos del Estado y otros recursos de quién sabe dónde se han gastado para la campaña permanente de Claudia Sheinbaum? ¿No tiene usted un ápice de rubor? Porque todo ese dinero, más lo gastado en propaganda, significa el 32% del gasto que ha hecho el IMSS en esa propaganda, faltando tantos insumos médicos, hospitales, operando estos con una enorme inopia, faltando los medicamentos que ya he dicho. ¿No le da vergüenza, en fin, haberse montado en los 3 jinetes del apocalipsis de la 4T, que son la corrupción, que es la inseguridad y que es el desastre en la salud, junto con otros males permanentes, sistemáticos, de asiduos ataques, de hablar de datos que nunca ofrece, de desestimar cualquier dato que refleje la realidad, aunque sean los propios datos de su gobierno? ¿No le da vergüenza pedir lealtad ciega y tener a fantoches y tener a ovejas farsantes de la 4T que han declarado en efecto su renuncia al pensamiento libre, como hizo hace unas horas Antonio Atolini, para decir que por encima de su pensamiento está su militancia y está el obradorismo? ¿No le da vergüenza no conceder una entrevista en serio y sin embargo elaborar piezas de propaganda? ¿Ni le da vergüenza mentir y editar videos como lo ha hecho para tratar de defenestrar a sus propios adversarios? ¿No le da vergüenza que por su propia espalda penda el riesgo de que todas aquellas personas a las que usted está estigmatizando lleguen a sufrir algún daño? Usted sería el responsable de eso, como usted es responsable de los aumentos de la violencia, del gran negocio que han hecho los cárteles del narcotráfico en nuestro país, de lo boyante que resulta ahora también para muchos el acceder a Morena para el repartimiento de los propios recursos del erario. No, presidente, usted como un tirano no tiene vergüenza, ni siquiera para decir que son lucecitas lo que ocurrió el 23 y el 31 de diciembre en Tabasco, para decir que era una cuestión navideña y quedarse callado frente al crecimiento de esa delincuencia en Tabasco, en Chiapas, en Zacatecas, en Morelos, en Guerrero y en todos aquellos estados donde gobierna Morena, porque en efecto son ustedes una bola de ineptos, de ineficaces y de corruptos, sobre quienes pesan muchas víctimas, y estoy completamente seguro de que usted, que no tiene ningún prurito, no hará ningún caso de absolutamente nada, porque es impermeable no solo a la crítica, sino al sufrimiento humano.
no solo a los cuestionamientos, sino a la realidad misma de la hecatombe que usted representa. Y estoy completamente seguro de que hay millones de mexicanos de buena fe que eso, frente a las urnas, lo tendrán perfectamente presente para luchar por un México sin demagogia y para hacer a un lado el populismo autoritario que implica una muy larga noche de la que estoy completamente seguro, mientras más negra, más posibilidades hay de amanecer. Y que al menos, etcétera, contribuirá para eso, porque eso es esta publicación, y este soy yo, Marco Levario Turcot, sin dejarse intimidar por nada.